Muy buenos días, iniciamos nuestro video coaching para hoy 24 de noviembre. Recuerden que este informe se envía diariamente a nuestro grupo de suscriptores. Para recibirlo puede escribir a info@reditum.com. Comenzamos entonces con el peso dólar, corrección en 60 minutos rompiendo la consolidación. Hablábamos la semana anterior de un movimiento lateral, mínimos y máximos relativamente iguales, falla y encuentra soporte. Habíamos hablado de soporte a los 2130. Miren donde encuentra nuevamente demanda. Top del box. Ahí empieza a encontrar demanda nuevamente. Ahora, si ese nivel falla, pues tendríamos espacio hasta los 2099. Así que para mantener la hipótesis de largos, pues deberíamos mantenernos por arriba de los 2144. Y en este momento, pues en case tendría espacio hasta la zona de alto volumen a precio, cerca de los 2160. Estaremos muy atentos de la apertura, mínimos y máximos relativamente iguales, consolidando metido entre boxes en el gráfico case. Ahora, bueno, la mensual se empieza a alejar un poco de boxes, al igual que el gráfico semanal. Bueno, pero la tendencia sigue siendo alcista. ¿Qué tal este ratio? La pendiente positiva, el navegador apenas cambiando. Y bueno, creo que la subasta sigue siendo de compradores. Recuerden los niveles claves en el gráfico de 60 minutos y diario. Bueno, continuamos con los tests por arriba de boxes. En el gráfico case se mantiene en subasta de compradores el escáner favoreciendo largos. Interesante como cierra la semanal, una especie de bully sandwich con espacio hasta los 125.93, con potencial alcista ahora test en semanal. Hablábamos la semana anterior de un máximo menor en el gráfico semanal. Ahora se está metiendo nuevamente por arriba del POC diario y de consolidar la ruptura de esta zona podríamos favorecer un largo hasta los 1610 y luego de eso los 1625. Podríamos también interpretar esto como una ruptura fallida. Aquí es un máximo menor que se termina desarrollando en parte y luego tenemos una negación de ese último movimiento. Una vez resuelva este nivel, ojo con una ruptura de los 1684 al alza, pues podría ser largo 1610, siguiente nivel de resistencia, y luego de eso los 1625. Continuamos con preferencial aval, rompiendo el clúster de niveles, con fluidez y valle ahora hasta los 1400, 1390. Seguimos esperando en el gráfico semanal el retroceso y el desarrollo de un siguiente mínimo mayor para favorecer nuevamente largos. Zona de compra cerca de la zona de alto volumen a precio 1368. Bueno, y continúa con fortaleza relativa, preferencial Bancolombia, por arriba de boxes. Hablamos la semana anterior de la ruptura del clúster de niveles. Era importante ver esa ruptura para seguir favoreciendo el largo. El retroceso definitivamente fue comprable hacia el clúster de niveles y ahora creo que con espacio, con fluidez para ir a buscar el pivot anterior, por lo menos en el gráfico semanal. Gráfico mensual es un mínimo mayor, terminando el mes, mínimo mayor en desarrollo. Bueno, y continuamos con Bogotá. Vela verde en el escáner, fluidez hasta los 67.860. Vamos a estar muy atentos con el cierre mensual. Si cierra por debajo del clúster de niveles, tendría potencial bajista. Así que vamos a estar atentos con ese cierre. Por ahora, pues encontrando algo de demanda y el escáner pues cambiando de color, favoreciendo ahora largos hasta 67.860, que es el punto de control en el gráfico diario. Bueno, y continuamos con BBC, se mantiene por fuera de boxes, aunque en zona de soporte semanal y mensual. Muy interesantes estos asimétricos. Creo que esta es una zona interesante para compra, 2080, y podríamos estar esperando más o menos algo así, un mínimo mayor, sería un primer mínimo mayor en un gráfico mensual. Este retroceso también es comprable, de zona de alto volumen a precio, nuevamente a zona de alto volumen a precio, retroceso comprable, así que muy atentos con una ruptura del POC diario o del clúster de niveles por arriba de esa zona, pues vamos a favorecer largos. Bueno, y Semargos, por su parte, esperando una corrección un poco más profunda hacia los 9.076, desde esa zona
creo que podríamos favorecer largos, retroceso a la zona de alto volumen a precio para favorecer largos, así que bueno, estaremos muy atentos con potencial alcista, bueno, pero una vez visite esa zona. Por ahora, el navegador aún no nos favorece largos contra tendencia, hablo del gráfico case, pero ya tenemos pendiente positiva en el A-Ratio, estaremos atentos entonces. Continuamos con Cemex cerrando la semanal por abajo del clúster de niveles, es una B en desarrollo, con fluidez hasta el pivot anterior. Por arriba de los 17.708, creo que podríamos favorecer largos hasta el POC semanal. Bueno, y Canacol nuevamente rompiendo la consolidación, la semanal pues bueno, cierra un poco por arriba de ese clúster de niveles, la mensual sigue con espacio como para corregir o caer un poco más. Este mes pues es un mes de consolidación, mínimos y máximos relativamente iguales, así que bueno, estaremos atentos con un primer mínimo mayor en case o con un cambio de tono en el escáner para seguir favoreciendo largos. De nuevo Canacol, mínimo mayor en desarrollo, le sigue costando el POC. Ahora, esperando que rompa el clúster de niveles por arriba de esa zona, podríamos favorecer largos hasta el pivot anterior, cerca de los 8.000. La semanal, muy interesante, es una consolidación, mínimos y máximos relativamente iguales. El precio ahora está por arriba de esa consolidación y mientras se mantenga por arriba de ese clúster de niveles, creo que podríamos favorecer ese rebote, ese largo hasta los 8.548. Ojo, vamos a tener cautela con la mensual, aún tiene potencial bajista, nos mantenemos por debajo de la zona de alto volumen a precio. Bueno, y sigue encontrando algo de demanda Celsia en este momento, doble piso. Ahora, creo que recuerden, luego de un doble piso, pues esperamos primer mínimo mayor para favorecer largos. Si se mete de nuevo entre boxes, creo que podría ser una oportunidad interesante. O esperamos una ruptura por lo menos del POC, del punto de control diario, para también favorecer ese posible rebote. Por ahora, la semanal, muy atentos porque sigue siendo bajista, es una especie de formación en B. El retroceso creo que sigue siendo comprable en el gráfico mensual. Metiéndose nuevamente entre boxes con concreto, esperando una ruptura del clúster de niveles. Creo que no tenemos calidad en este momento, por eso esperamos que rompa el clúster de niveles para favorecer largos por arriba de los 1484. Creo que podríamos favorecer largos nuevamente. Continuamos con Corficol, movimiento lateral la semana que termina, mínimos y máximos relativamente iguales. No tenemos mucha calidad por ahora, creo que vamos a esperar que rompa este clúster de niveles, sea al alza para continuar favoreciendo largos o a la baja para esperar correcciones. Bueno, y seguimos esperando el desarrollo de ese primer mínimo mayor en Ecopetrol, mínimos y máximos relativamente iguales. Ahora el precio rompe la consolidación, ese mínimo mayor pues es completamente negociable hasta la siguiente zona o área de congestión. Vamos a estar atentos con ese mínimo mayor o con una ruptura por arriba de los 2.730 o por arriba de los 2.751 para favorecer ese posible largo. Y de nuevo Ecopetrol, mínimo mayor en formación, perdón. Ahora, bueno, por acá tenemos un segundo, este sería el segundo mínimo mayor, esperando que falle esa zona de alto volumen a precio, punto de control diario, una vez lo resuelva, pues tendrá potencial alcista, movimiento que se extiende en semanal, esperando también un posible rebote, y pues la mensual también bastante extendida al alza con doble magenta, light ratio en niveles extremos menos 45. Sigue la debilidad en éxito, formación en B en desarrollo y potencial bajista en el gráfico mensual. Miren la fluidez que tendría para ir a buscar esta zona y formar quizás un doble piso. Vamos a estar atentos. Por ahora, cautela con largos, las subastas de vendedores. Grupo Sura, mínimo mayor, posible mínimo mayor en case. Ojo con este clúster de niveles, es clave que el precio se mantenga por arriba de esa zona para mantener la hipótesis de largo. Esto puede ser un mínimo mayor para ir a buscar de nuevo esta zona, así que estaremos muy atentos hoy con una ruptura de los 40.612 al alza. De hacerlo, pues
tendría creo que potencial alcista. Ojo con la mensual, estaremos muy atentos porque de fallar y de cerrar por debajo de este POC, pues siguiente nivel de soporte, zona de alto volumen a precio. Lo mismo en el gráfico semanal, acá vemos una corrección, nuevamente un rebote, este puede ser un mínimo mayor, pero muy atentos esta semana porque de fallar el clúster de niveles y cerrar por debajo de los 39.382, pues creo que tendremos espacio para ir a buscar el siguiente pivot. Preferencial Grupo Sura, también consolidando. Recuerden esperar que rompa el clúster de niveles. No hay mucha calidad cuando el precio se mete ahí en ese clúster. Pues tenemos rupturas fallidas, por eso esperamos que el precio rompa el clúster de forma técnica para favorecer largos o por debajo de los 39.436 para esperar correcciones. El escáner empezando a favorecer largos en Grupo Argos. Una corrección interesante en el gráfico mensual. Además cerrando con una vela de rango amplio este mes. Pero miren lo interesante. Este puede ser un primer mínimo mayor en el gráfico mensual. Estaremos muy atentos. Muy interesante la cola de piso que deja la semana anterior. Además con divergencia. Miren, el precio hace un nuevo mínimo. Este es un nuevo mínimo. Y el indicador pues definitivamente no lo acompaña, viene hasta donde llega el indicador. Así que esta divergencia pues la interpretamos o nos podría estar anticipando un posible rebote. El escáner también lo empieza a anunciar, así que estaremos muy atentos con ese posible rebote, sería interesante en semanal y en case pues esperando que se mantenga la señal verde en el escáner para mantener la hipótesis de largos. Bueno, ISA por su parte es una formación en B en el gráfico case, consolidando el escáner, favoreciendo correcciones, tiene además fluidez y valle. Es un máximo menor en el gráfico semanal, máximo menor en formación, pero vamos a darle tiempo. Este máximo menor se puede convertir en un mínimo mayor por la señal que vemos en el gráfico mensual. Es un mínimo mayor en formación, el gráfico mensual. No hay mucho que decir en ISAGEN, mínimos y máximos relativamente iguales. Seguimos a la espera del posible desarrollo de este mínimo mayor que está en formación con espacio hasta los 3030. Bueno, Nutresa también fallando con espacio hasta los 27.400, máximo menor en desarrollo. Ojo con el gráfico semanal porque creo que el retroceso sigue siendo comprable. Retroceso hacia este punto de control podría ser una oportunidad de largo un poco más abajo hacia la zona de alto volumen a precio cerca de los 27.000, también sería un nivel interesante para tomar una posición en largo, pero por el gráfico, la señal del gráfico semanal. Preferencial Avianca Holding, corrección en el gráfico semanal, gráfico case pues sigue mostrando debilidad, ahora velas grises con fluidez nuevamente hacia la zona de alto volumen a precio. Vamos a tener por ahora cautela, largos por arriba de este punto de control diario 3.722, vamos a favorecer largos y el gráfico semanal pues no descartamos ese posible mínimo mayor, todavía podría hacerlo. Preferencial de vivienda, cambiando de tono en el escáner, ahora se ve bastante interesante para largos. Esta semana, la semanal, cierra muy interesante, una vela con cola de piso. Creo que esto nos indica una posible continuación del movimiento previo, o sea, el movimiento alcista. Además es un mínimo mayor en formación y el gráfico case, pues esperando señales del escáner, velas verdes para favorecer largos hasta el siguiente pivot. Se mantiene PREC en zona de soporte semanal, muy interesante el desarrollo del largo. Lo hemos anunciado, el escáner lo ha anunciado en sesiones anteriores, velas verdes y esperando, recuerden, la ruptura del clúster de niveles. Miren, una vez consolida, falla la baja, pero lo visita nuevamente, ahora sí, con mucha más calidad. Ahora esperamos correcciones para favorecer nuevamente posibles largos. Estamos en un doble piso en el gráfico mensual. Ojo con el cierre
mensual, porque creo que nos va a dar un mensaje, nos podría estar dando un mensaje muy contundente sobre la posible dirección de PREC, esperando una vela con cola de piso un poco más pronunciada para seguir favoreciendo largos. Bueno, y también rompiendo la consolidación, punto de control diario, favoreciendo largos el escáner, velas verdes ahora, retrocesos comprables, saber si se mantiene por arriba de los 14.65. Es importante que se mantenga por arriba de esa zona para mantener la hipótesis. Bueno, y continuamos nuestro análisis con el SPY haciendo nuevos máximos, semana que termina rompiendo el máximo anterior. Vamos a estar muy atentos a ver si esta semana podemos romper de nuevo el máximo anterior. Así que muy atentos con ese máximo semanal de la semana anterior para ver si puede ser roto nuevamente. Creo que allí tenemos un nivel interesante de resistencia para que lo tengan en cuenta. Por ahora mantenemos la hipótesis. Los retrocesos en marco menor siguen siendo comprables. También el Nasdaq cerrando terreno positivo, vela verde en el escáner, rompiendo el máximo anterior, muy atentos con el máximo de la semana que cierra, ahí creo que hay zona de resistencia, estaremos muy atentos si se puede romper nuevamente, y en marco menor pues mantenemos la hipótesis, mientras esté por arriba del clúster de niveles, recuerden, esperamos correcciones para favorecer largos nuevamente. Y bueno, ¿qué podemos decir en el DIA también? Semana que cierra en terreno positivo, rompiendo, creando nuevos máximos. Ahora también se mantiene el precio por arriba del clúster de niveles. Ojo que tenemos magenta en el gráfico case. Así que pues estaremos atentos con correcciones en marco menor. Ojo, hacia el clúster de niveles. Si este clúster de niveles falla, pues cambiaremos de sesgo. Por ahora el retroceso sigue siendo comprable. Por en financieros que se mantienen en subasta de compradores, aunque cambiando de tono en el escáner, formación en P en el gráfico semanal se mantiene en subasta de compradores. Muy atentos hoy con este clúster de niveles, quizás veamos un retroceso hacia esa zona. Bueno, y esperando la ruptura de el XLE, energéticos, formación en P en el gráfico semanal, creo que tiene mucha calidad esa formación en P. Ahora vemos un mínimo mayor en case y una vez rompe ya se lleva a la consolidación, bueno, varias consolidaciones. Ahora pues estaría en zona de fluidez y valle, así que muy atentos el día de hoy con el desarrollo de mínimos mayores. Ojo con este nivel 88.02, mientras se mantenga por arriba de esa zona pues mantenemos la hipótesis de largos. Y el petróleo es un mínimo mayor en desarrollo, doble piso. Miren este patrón de altísima calidad, doble piso. Y lo habíamos hablado desde esta formación. Y luego, por acá tenemos un primer mínimo mayor y este sería su segundo mínimo mayor. Bueno, se mantiene con potencial, aunque haciendo una corrección. Ahora el futuro, revisando el gráfico de 4 horas, pues parece ser una gran formación en P. El diario creo que sigue siendo interesante para favorecer largos hasta el 77.41, siguiente nivel de resistencia. Y ojo con este soporte de 75.37. Hablo del futuro, en este caso sería el 29.80, siguiente nivel de resistencia. Bueno, y sigue consolidando el oro, esperando que rompa la consolidación en el gráfico de 4 horas, gráfico diario. Si se mantiene en zona de resistencia 1202, hablo del futuro. Y si rompe ese nivel, pues resistencia a los 1209. En este gráfico, pues se mantiene el precio por arriba del punto de control semanal. Quizás veamos una apertura con gap por debajo del POC. Así que, bueno, vamos a estar atentos a esa apertura. Por ahora, pues esperando que rompa esa consolidación. Eso es todo por el día de hoy. Les habló Luis Arias. Si tienen preguntas, sugerencias, recuerden en info@reditum.com para seguir recibiendo este informe. Una feliz semana de trading.